a todos los colombianos hoy aquí reunidos en familia con los héroes de la patria y sus familiares, de todos los policías y los soldados, decirles a todos que no se puede confundir la historia. Los villanos son los villanos y los héroes son los héroes. Estamos aquí presentes en el Parque de los Héroes. Bueno, amigos, vimos en esa intervención al militar retirado Eduardo Zapateiro. Ya sabemos quién es, un personaje que está involucrado en hechos de corrupción y tiene a sus espaldas algunos casos de falsos positivos. Lo hemos acompañado del ex candidato presidencial Enrique Gómez. Estos dos personajes buscan generar indignación en los colombianos para sumirnos de nuevo en una guerra civil, amigos. Enrique Gómez, el personaje que ven ahí en sus pantallas, es sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y nieto de Laureano Gómez. Vamos a revisar algunos daticos por aquí, amigos. Vemos esta foto aquí al lado derecho de sus pantallas, este calvito con un bastón en la mano y con un sombrero en su brazo izquierdo. Este personaje es Laureano Gómez. Repito, abuelo de Enrique Gómez. Laureano Gómez era el gran chalán del Partido Conservador, temperamental, telúrico, pendenciero, vengativo, todo un dictador, amigos. Lo llamaban el monstruo o el hombre tempestad. Era admirador de Hitler, amigos, y adulador de Franco. Sus palabras guerreristas empujaron a Colombia a una guerra civil en la que se mataron a bala, a machete, piedra, soga o puñal decenas de miles de colombianos por el hecho de pertenecer al Partido Liberal o al Partido Conservador. Laureano Gómez fue presidente en el año 1950, ojo con estos datos, cuando fue el único candidato en unas elecciones a las que el Partido Liberal no se presentó por falta de garantías, o para decirlo de otro modo, porque la policía disolvía, ojo con esto, con balas las manifestaciones del candidato liberal Darío Echandía, mientras que por todos los rincones del país, alcaldes conservadores y sus policías locales, junto a la banda de pájaros y chulavitas, los paramilitares de entonces, andaban masacrando a cuanto liberal se les atravesara. ¿Por qué? Porque aunque habían ganado la presidencia, habían perdido las elecciones parlamentarias y sabían que en las siguientes presidenciales probablemente serían derrotados. Por eso querían darle un sustico a sus rivales, los liberales, para bajarles un poco los humos y el afán de gobernar, pero se les fue la mano. De la voz azufrada de Laureano Gómez brotó la frase con la que colgó una lápida en el cuello del Partido Liberal, al que lo llamaba despectivamente el basilisco, un monstruo que, según Laureano Gómez, camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estómago oligárquico, con pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña diminuta cabeza comunista. Pero ¿qué es la cabeza? Es algo similar a lo que usa el Partido Centro Democrático cuando dice que los que no pensamos como ellos somos castrochavistas o que somos el socialismo del siglo XX. Es algo similar, repito, lo que hacía este personaje con sus contradictores políticos. Un monstruo al que no lo dudaban había que decapitar. Es decir, se crean un poco de mentiras alrededor de sus contradictores políticos y así poder justificar darle de baja a las personas que no piensan como ellos. Y escuchen esta frase que dijo en su momento el abuelo de Enrique Gómez, el señor Laureano Gómez. Ojo, abro comillas. Llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal y haremos invivible la república, amigos. Hacerle la vida imposible a los colombianos simplemente para ellos permanecer en el poder. Nada diferente a lo que está haciendo actualmente Enrique Gómez junto a
Eduardo Zapateiro. Pero vale la pena resaltar algunos daticos, amigos. Resulta que, bueno, ahí vimos que este personaje fue prácticamente el que atizó esta guerra civil entre los colombianos por allá a mediados de los años 50 del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, donde se vio una persecución de los conservadores, es una evidente persecución de los conservadores contra los liberales. Amigos, de aquí nacen las guerrillas. Esta persecución llevó a que los liberales se asentaran en un lugar del Tolima llamado Marquetalia. Allí se asentaron y comenzaron a vivir del cultivo de la tierra. Pero ¿cuál es el pasado horroroso que une a Paloma Valencia y a Enrique Gómez? Escuchen esto. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962 el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia. Mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. El programa de Marquetalia es un programa de revolución agraria radical. La tierra será para los que la cultivan, pues las cosas pertenecen a quienes por el trabajo las mejoran. Pero en un país en que 3% de los propietarios poseen el 60% de las tierras cultivadas más el poder político, la lucha por la justicia social se llama subversión. Y la subversión hay que aplastarla. Desde hace 2 años, más de la mitad del ejército colombiano está dedicado a operaciones llamadas de saneamiento en los estados mayores. Pretexto: liquidar el bandolerismo. Objetivo real: destruir el movimiento revolucionario, impedir que se extienda pacíficamente. De la aldea comenzó a las 6 de la mañana. Al terminarse a las 3 de la tarde, no quedaba nada de la aldea. Al día siguiente, el ejército izó la bandera sobre las ruinas humeantes y publicó un parte de victoria. Misión cumplida. Río Chiquito ha sido reintegrado a la vida nacional. Acaban de ver imágenes del bombardeo a Marquetalia, año 1964, amigos. ¿Y quién era el presidente de Colombia en esa época? Pues el señor Guillermo León Valencia, abuelo de Paloma Valencia. ¿Y quién sabía de la ubicación de estos movimientos agrarios revolucionarios y le pidió a Guillermo León Valencia que los bombardeara? Pues Laureano Gómez, amigos, alias el monstruo,
abuelo de Enrique Gómez. Y recordemos que hace ya casi 2 años, amigos, la FARC reconoció ante la JEP el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez. Amigos, se dice que es muy posible que este asesinato tenga mucho que ver con lo que sucedió con el bombardeo a Marquetalia. Repito, Laureano Gómez, alias el monstruo, abuelo de Enrique Gómez, fue quien le pidió a Guillermo León Valencia que bombardeara Marquetalia. Vale la pena aclarar que en ese tiempo, amigos, los campesinos que eran excluidos por el Estado se vieron en la obligación de tomar las armas para rebelarse contra un Estado que los perseguía para desaparecerlos y les violaba el derecho a la tierra. En una sociedad moderna como la nuestra, las armas no son el camino, amigos, y las redes sociales nos dan el privilegio de manifestarnos y de exigir la inclusión social y luchar por nuestros derechos.